como era de esperarse, ni 5 minutos pasaron que Jeff acaba de dejar el dron, se le quedó atorado en el techo. Ahí arriba. Bueno, antes de mostrarte qué fue lo que pasó con el dron, te voy a mostrar lo que pasó unos días antes, que estábamos supuestos a grabar un evento y íbamos a usar el dron ahí. Estaba grabando todo el detrás de escena, cómo íbamos a grabar todo ese evento, pero como se canceló, me quedó todo el contenido ahí, así que vamos a hacer un sándwich y vamos a volver al dron, te lo prometo. Estaba supuesto a haber un buen clima. Lleno de gente. Ok, se terminó temprano el evento. Parece que por problema de clima, no sé por qué. Por problema de clima se canceló el evento, así que vamos a terminar de cargar todo en el auto y nos vamos para casa. ¿Qué vamos a hacer? Lo que estás viendo ahora es la decepción en forma de sentarse en el sillón y descansar un poco después de haber planeado algo por unas cuantas semanas y que no pasara. De todas formas, esto no nos detuvo y al final de la semana estuvo un poquito el día lindo y salimos con Jeff a probar el dron. Ok, nos tocó volar el dron. Estamos acá con Jeff, piloto de drones. Jeff, you want to say something to the camera? I'm the best drone pilot you'll ever meet in your life, and I just bought it. Este dron está por debajo de los 250 gramos, creo que es, y por eso no precisas ningún tipo de permiso ni nada y se puede volar en cualquier lugar. Así que vamos a ver cómo se ve todo esto. That was bad. Still moves. We might need to call a ladder then. What did he say? We're getting it down, baby. How? We're getting it down with a ladder. Oh, they have a ladder? No.
gonna grab one from the studio. Sí, no, ok. Pensamos que se había roto acá, pero este lo rompió él el otro día. O sea que no le pasó nada. Se le quedó sin batería nada más. That's a great story. Good story for me. Primer día, un éxito. Adiós.